Van a estar presentando en el auditorio de la revista Anfibia, a ruego de mi superior, cacique Antonio Modesto Inacayal, libro de Adrián Moyano, quien es licenciado en Ciencia Política, periodista y escritor que reside en Bariloche desde hace casi 30 años y que acompaña las reivindicaciones del pueblo mapuche. Para hablar de ese libro y de todo lo que tiene que ver con Inacayal, estamos en comunicación telefónica con Adrián Moyano. Adrián, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días a vos y a la audiencia. Muchas gracias por esta inquietud. A ver, a ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inacayal. ¿Quién era Inacayal, Adrián? Bueno, Inacayal fue un lonco mapuche tehuelche. La palabra lonco generalmente se traduce como cacique, pero no es exactamente así. Lonco significa literalmente cabeza en mapuzugún o idioma mapuche, y es justamente la gente que tiene responsabilidades políticas, pero no hay que pensar en un ejercicio del poder vertical, jerárquico o coercitivo, sino más bien con gente de prestigio, con gente que trabajaba para generar consenso, con gente de un gran poder como oradores, y desempeñó ese rol Inacayal entre 1860 aproximadamente, entre su gente, hasta 1884, cuando fue capturado junto con su gente y el lonco Foyel en el valle inferior del río Chubut. A ver, ¿qué nos vamos a encontrar con este libro? ¿Qué contás? ¿La historia, su lucha? Bueno, el libro transita a través de la figura de Inacayal sobre justamente cómo funcionaba la política, una manera mapuche de hacer política, inmediatamente antes de la campaña del desierto. Su espacio territorial coincidiría con lo que hoy es el sur de Neuquén, parte de la provincia de Río Negro y parte de la provincia de Chubut. Él formaba parte de una construcción política que lo contenía, que era la que Sayhueque, su primo, otro lonco, llamó Gobernación Indígena de las Manzanas, no porque fuera algún atisbo de construcción estatal, sino era la forma que en su correspondencia con las autoridades Huinca de la Argentina y de Chile les hacía saber que estaban tratando de igual a igual, ¿no? En esa construcción convivían loncos mapuches y con una cuna, es decir, tehuelches del norte, también auniquén, tehuelches del sur, y por lo que puede uno aventura que en esa construcción política, en ese traún o parlamento, ya se ejercía la plurinacionalidad bastante antes de que se acuñara el término, ¿no? Sí. Y en los últimos capítulos del libro abordo sobre todo, justamente como decís, la inconada resistencia que supo protagonizar Inacayal y su gente junto con Foyel, porque a pesar de que habían mantenido tratos pacíficos con Buenos Aires, con Carmen de Patagones y con la Argentina, durante 20 años aproximadamente, justamente las vicisitudes de la historia hicieron que fueran los últimos en capitular, los últimos en presentarse, y también los últimos en presentar resistencia armada contra el avance argentino, ¿no? Así que, y por último, en los últimos tramos del libro, abordo la cuestión del genocidio que se perpetró contra el pueblo mapuche, porque Inacayal lo sufrió en carne propia con su gente cuando fue apresado. Algunos de sus gentes, de sus hombres, fueron reducidos a esclavitud, fueron trasladados desde el valle inferior del río Chubut hasta Balcheta primero, donde ya funcionaba un campo de concentración, luego hacia Chichinales, en una auténtica marcha de la muerte, ¿no? Porque la gente iba muriendo en el periplo. Y bueno, después es relativamente conocida su suerte en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde fue sometido a prácticas muy macabras. De todas maneras, el libro pone de relieve en su grandeza durante su vida en libertad, justamente en su rol de conductor de su gente, gran viajero, Inacayal, Ñampulcafe se dice en mapuzugún, amante de la libertad y bueno, apasionado defensor de las maneras de vida de su pueblo. ¿Hay algún
capítulo donde se establezca, no sé si amistad o la relación con el explorador Francisco Moreno. Justamente de manera crítica, ¿no? Tres de las fuentes que Sí. yo utilizo para recrear las alternativas de las vidas de Inacayal tienen que ver con la visita a su toldería de Guillermo Cox en 1863. También lo conoció el inglés George Musters en 1870, en el otoño de 1870, durante un gran traún que hubo en el río Caleufu. Y el último en conocerlo, digamos, cronológicamente fue Francisco Moreno, que ha escrito, de las tres fuentes que menciono, la de Moreno lejos es la más falaz, la más mendaz y la más racista, si se quiere, ¿no? En un contexto donde el racismo era la moneda corriente, digamos. Claro. Moreno estuvo en realidad en las tolderías de Sayhueque en 1876, en su primer viaje, o sea, 3 años antes de la campaña del desierto, y luego en 1880, cuando ya se había desencadenado la ofensiva, y ahí efectivamente se albergó en las tolderías de Inacayal, que en ese momento estaban en Teca, donde se atribuye su nacimiento, de donde están sus restos mutilados, ¿no? Pero el eje del libro está puesto en cómo Inacayal se funcionaba dentro de su sociedad mapuche tehuelche, cómo se relacionaba con las autoridades de Buenos Aires. De hecho, el nombre del libro se explica por eso, ¿no? Si Inacayal hablaba corrientemente castellano, no era capaz de escribirlo, entonces se valía de secretarios para escribir las cartas, digo, ¿no? Otro atributo de poder de los loncos de aquella época. Y el más persistente secretario de Inacayal fue Antonio White, un peñi de la zona de Valdivia, un peñi mapuche y huiliche, indio valdiviano, dicen los huincas, y cuando finalizaba sus cartas utilizaba esa fórmula: a ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inacayal, firma Antonio White, ¿no? En este caso el que firma es quien les habla. Así que si bien obviamente aparece Moreno en el acontecer de la trama del libro, la mirada siempre está puesta, el lugar de enunciación, el centro de enunciación es el pueblo mapuche. Bien, la historia oficial perdió las hojas correspondientes a esta parte de la historia, ¿no? Están como olvidadas. Bueno, la narración histórica referida a la campaña del desierto es la que justifica el establecimiento de un estatus colonial en beneficio del Estado argentino y del Estado chileno, digamos, del otro lado de la cordillera, en desmedro del pueblo mapuche. O sea, todo lo que se ha escrito al respecto, o buena parte de lo que se ha escrito al respecto de manera clásica, tendió a justificar la usurpación de millones de hectáreas que pertenecían al pueblo mapuche y estaban ajenas a la jurisdicción de la República Argentina, justamente a este episodio, ¿no? Porque es falso afirmar que la Argentina heredó de España las posesiones que actualmente están en Pampa y Patagonia, ¿no? Dicho sea de paso, son conceptos coloniales porque el pueblo mapuche no se refería a esos espacios territoriales como Pampa y Patagonia, tiene su propia manera de dominar a estas vastas extensiones de tierra. De manera que lo que uno hace, parafraseando a Walter Benjamin, es cepillar a contrapelo la historia para intentar una trama descolonizadora de lo que se ha escrito y se dice todavía sobre el pueblo mapuche y en menor medida sobre el pueblo gununacuna o tehuelche del norte. Quiere ser una historia anticolonial o descolonizadora del pueblo mapuche a través de la figura de Inacayal. Ahí está. Te hago una pregunta un poco más así absurda, de color. ¿Cómo se puede hacer para que uno, cuando ponga Inacayal en el buscador, no aparezca como primera, segunda, tercera, cuarta y quinta opción el Cacique Inacayal Like and Spa Hotel? La verdad es una vergüenza. Es una folclorización vacía, ¿no? Claro. La que ha hecho
en este caso el empresariado hotelero Bariloche. También hay un paseo Inacayal en Villa Langostura. Sí. Bueno, yo calculo que con el tiempo y con el tráfico, con el tránsito, Inacayal, y con esfuerzos como el que pretendo hacer yo, ¿no? Que no están en soledad, la historia mapuche va a salir de la cárcel en la cual la han metido, y en algún momento se dará vuelta la tortilla. Justamente mi cometido, los Peñi y Lamien, que escribieron el prólogo, los hermanos y hermanas mapuches que escribieron el prólogo, utilizaron esas palabras, ¿no? La de que, aunque sea en nuestra memoria, Inacayal vuelva a cabalgar en libertad. Así que en algún momento se va a liberar esa trama que también está cautiva en términos de relato. Ahí está. Adrián, mañana entonces es en el auditorio de la revista Anfibia. Recordame la dirección. A ver, esperá que me tengo que poner los anteojos. Es en la avenida Belgrano 768, tercero F, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí está, mañana a las 18 horas entonces vas a estar presentando el libro. Adrián, te agradecemos mucho la comunicación y felicitaciones por el laburo. Gracias, bueno, gracias por esa felicitación y al contrario, agradezco yo el espacio y el tenor de la charla. Muchas gracias. Ahí está, te mando un gran abrazo, querido. Otro para ustedes. Chao, chao. Adrián Moyano, entonces, autor del libro, bueno, entre otros, ¿no? El último es A ruego de mi superior cacique, Antonio Modesto y